temas a presentar en esta mañana. Muchas gracias. Vamos con el siguiente tema titulado Gestión del agua en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, presentando también al señor Jerónimo Pérez, quien trae el tema a presentar en esta mañana, por este lado, en el primer foro. Muchas gracias. Bienvenido. Por este lado lo esperamos. Gracias. Muy buenos días a todos. Vengo en representación del director del Yarna, el ingeniero Juventino Gálvez, y será un gusto para mí poder compartir con ustedes los resultados de esta publicación que recientemente acabamos de realizar. Va a ser un reto también tratar de en media hora correr un poco y que logren captar lo más importante que tenemos en esta publicación. El tema es la gestión del agua en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Y específicamente la publicación se llama Bases técnicas para la gestión del agua con visión de largo plazo en la zona metropolitana de Guatemala, y fue elaborada por el equipo de investigación del Instituto de Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Andívar. Como parte de la presentación, nosotros partimos de que el agua en Guatemala es relativa, pues a pesar de la alta disponibilidad total de este recurso en el país, las capacidades para su gestión son bajas o casi nulas. Pero el desafío que se tiene entonces es tratar de proveer agua en cantidades suficientes, en calidades pertinentes para todos los tipos de demanda de la sociedad. Y eso se vuelve más complejo porque debe asumirse con la seriedad de todo asunto que compromete directamente el bienestar humano. Existe un enfoque eminentemente extractivo de este recurso, y ante el desafío de su gestión ha prevalecido una actitud miope, carente de visión sistémica y de sentido de largo plazo, haciendo entonces caso omiso del sentido del bien común, pues se ha administrado bajo una lógica individualista y segmentada. Y por último, la presente investigación expone con una base científica y metodológica la realidad hidrológica de la zona metropolitana del país. Se constituye en un instrumento para conceptualizar, diseñar y poner en marcha lo que denominamos Fondo para la Conservación de Agua de la Zona Metropolitana de Guatemala, conocido como FONCAGUA, y pretende motivar un replanteamiento de la visión, las estrategias acerca de la gestión del agua en la región y la institucionalidad que debe hacerla operativa. Parte de los antecedentes es que el Yarna y TNC se aliaron para poder fomentar instrumentos de política, todo esto para propiciar el manejo del recurso agua en la zona metropolitana de Guatemala. Y la propuesta se centra en la creación del Fondo de Agua para la zona metropolitana, como lo denominamos el FONCAGUA, que es un instrumento económico cuyo objetivo es fomentar el manejo sostenible del agua y los recursos forestales dentro de la zona metropolitana. Hemos estado hablando de la zona metropolitana, el área metropolitana, pero ¿qué es el área metropolitana? El área metropolitana del Departamento de Guatemala es una unidad político-administrativa. Está formada por un conjunto de municipios, 12 en total, y es responsable de la gestión de la unidad urbana. Esos 12 municipios aproximadamente llegan a reunir un aproximado de 2.5 millones de habitantes. Podríamos hablar casi de una quinta parte del total de la población de Guatemala. Tenemos aquí un mapa donde se representa la zona metropolitana, que es todo esto en color naranja, y lo amarillo son los límites municipales, los 12 municipios que se encuentran relacionados con esa gran mancha urbana, que es una de las más grandes, tal vez la más grande de Centroamérica. Algo importante también es que dentro de esa zona urbana existe una división natural formada por una serie de cuencas hidrográficas
que son las que de forma natural abastecen o proveen de agua a la ciudad, pero podemos ver de forma aislada una serie de subcuencas que se conocen como el conjunto Chayá-Pixcayá, que es de donde se obtiene también parte de agua que se produce en la parte alta de Chimaltenango para abastecer en parte esa necesidad de agua en la ciudad capital, pero en la región metropolitana. Ahora, ¿cuál es la problemática en sí del agua? Partimos de que existe una expansión urbana y un crecimiento de la población. Podemos ver cómo tal vez hace unos 30, 40 años la zona metropolitana estaba formada de esta forma, y cómo esta se ha ido incrementando, ha ido creciendo para poder albergar a esos 2.5 millones de habitantes. Y estamos hablando de 2.5 millones de personas que viven directamente ahí. No estamos tomando en cuenta aproximadamente otro millón de personas que viven en los departamentos vecinos y que van a trabajar a la capital a hacer uso del recurso agua. Existe una degradación ambiental de las cuencas. Como podemos ver, a la hora de incrementarse la mancha urbana, hay una presión exagerada hacia los bosques, hacia las zonas de captación, llenando todo esto de concreto, reduciendo por lo tanto la capacidad que tiene el suelo de captar el agua de lluvia. Y existe una degradación de los ecosistemas y los servicios que estos prestan. La situación actual del abastecimiento del agua en Guatemala, de forma general, podemos ver que se basa en 5 sistemas de agua superficial. Las dos primeras, las cuencas Chayá y Pixcayá, en la parte de Chimaltenango, la subcuenca Las Bajas, Plátanos y María Linda. Existe un número indeterminado de pozos mecánicos, y yo creo que tal vez este es uno de los problemas más serios. Se abren pozos y no hay un control, no se sabe exactamente ese inventario de pozos, cuánto se está sacando, cuánto todavía existe de agua. Y esa fue parte de una de las dificultades de este estudio, que se trató en base a encuestas y algunos datos de investigación, tratar de llegar a determinar cuánto era el agua que se consumía en la capital. Y la distribución del agua se encuentra gestionada principalmente por Empagua, en lo que es el municipio de Guatemala, o algunas empresas privadas que se encargan de distribuirle el agua a los otros municipios, y algunos gobiernos municipales que en sí tratan de gestionar el recurso. Sin embargo, no existen reglamentaciones relacionadas con la extracción del agua. Es como que si viéramos un gran vaso de Coca-Cola y todo el mundo le metiera pajillas para tratar de tomarse esa agua. De una forma desordenada, esa agua se va a acabar de una forma rápida. La presentación entonces que voy a hacer está dividida en 2 capítulos, y espero que me dé tiempo a presentar el segundo capítulo. El primero habla sobre la disponibilidad de agua en la zona metropolitana, y el segundo es un análisis de demanda de agua y evaluación del valor ambiental de las áreas de recarga hídrica que tiene la zona. Entonces empezamos con la primera parte sobre la disponibilidad de agua en la zona metropolitana de Guatemala. Los objetivos que se pretendían con este estudio, poder establecer la cantidad de la oferta del recurso hídrico en la zona metropolitana, y con esto apoyar el diseño de soluciones para un mejor manejo del recurso. Dentro de los objetivos específicos estaban determinar la distribución de la oferta total de agua, estimar la disponibilidad neta de agua. Una cosa es cuánta agua cae, cuánta agua se tiene, y otra es cuánta se puede utilizar. Y proveer un soporte para adoptar medidas encaminadas a asegurar la disponibilidad de la misma. Todo para servir de apoyo para la creación de Foncagua. Dentro de los materiales y la forma y metodología que se utilizó para establecer esto, se tomó en primer lugar la definición del área de trabajo. Dijimos que es la definición del núcleo urbano o zona metropolitana, parte del mapa de uso de la tierra del Ministerio de Agricultura que realizó el más reciente que se tiene,
pero con unas discontinuidades no mayores de 200 metros, tratando de hacer una sola zona, una sola mancha. Se construyó un modelo hidrológico a través de software, en este caso denominado módulo hidrología de la plataforma web, que necesita datos climáticos, necesita datos de uso de la tierra y necesita características del agua en el terreno, en el suelo. Todo esto para poder determinar la oferta, cuánto de agua tenemos. Sin embargo, se necesitaba hacer algunos modelamientos a futuro. En este caso se utilizó un escenario modelado para poder establecer a futuro cuánto podría haber de agua. Dentro de los resultados se tiene la distribución de la oferta total de agua en el escenario base, o lo que actualmente tenemos, lo que actualmente llueve. Hay una cantidad de 1.909 millones de metros cúbicos de agua, y se estima que para el año 2020 haya una reducción aproximadamente de un 8.1, casi llegando al 10%. Podemos ver posiblemente que al 2050, 2080 o dentro de 100 años, esta reducción va a ser peor. Escuchamos hablar 1.909 millones de metros cúbicos de agua. Ese es un poco, el número es difícil de comprender. Entonces tratamos de hacer una relación de cuánto podría equivaler esta cantidad de agua en cisternas de 2.500 galones cada uno. Entonces la cantidad de agua o la oferta de agua que principalmente proviene de la lluvia es de 201.7 millones de cisternas. Como dijera un famoso político de hace 3 periodos de gobierno, eso es un montonón de agua. ¿Pero qué podemos hacer con esa agua? Según la Organización Mundial de la Salud, establecer un promedio de 100 litros por persona al día. Estamos hablando de un promedio mínimo. Hay algunas personas en las áreas urbanas que utilizan 200, 300, hasta 1.000 litros diarios de agua. Pero si tomamos en cuenta este promedio de 100 litros por persona, cada persona podría consumir al año 3.86 cisternas de esas de 2.500 galones de agua. ¿Y qué pasa si tenemos 2.5 millones de habitantes? Se necesitarían para cubrir esa demanda de 100 litros por persona al año 9.6 millones de cisternas de 2.500 galones de agua. ¿Cuánto dijimos que tenemos disponibles? 201 millones de cisternas. Solamente estaríamos utilizando el 5% y nos sobraría 95% de agua. Entonces podríamos ver de forma positiva, y otra vez hablando como este político, tenemos un montón de agua que podemos aprovechar. Pero la podemos aprovechar, y ahí viene el análisis de disponibilidad neta del agua. Para eso se realizó un balance hidrológico utilizando los programas que mencioné con anterioridad, y se puede decir que en el balance hidrológico lo que se pretende es nivelar las entradas y salidas de agua. Dentro de los flujos de entrada tenemos que hay una precipitación de 1.909 millones de metros cúbicos. Hay agua que se irriga a partir de otras cuencas de 34 millones de metros cúbicos, agua almacenada en el suelo del año anterior. Recordemos que todo esto son análisis anuales en función de la cantidad de agua que cae cada año. Tenemos un total, por lo tanto, detrás de 2.211 millones de metros cúbicos. Sin embargo, tenemos salidas, y una de las principales salidas es la evapotranspiración. La evapotranspiración es en sí el agua que todas las plantas, los árboles, los cultivos, la grama, hace uso y la respira hacia la atmósfera. Es toda el agua que las plantas utilizan. En este caso son casi 929 millones de metros cúbicos. Tenemos una escorrentía superficial que está formada por los ríos, el agua que va en los ríos que nosotros vemos,
área de recarga y la escorrentía subsuperficial, que hace un total de 929 millones de metros cúbicos. Tenemos almacenamiento de agua en el suelo para el siguiente año, haciendo un total de 2.211 millones de metros cúbicos, en donde se nos hace cero el balance. Bueno, entonces la disponibilidad. Teníamos 1.900 millones de metros cúbicos, pero realmente podemos utilizar 929 millones de metros cúbicos. De esos 929 millones, el 85% está formado por los ríos y por lo tanto es agua que se va hacia el mar, es agua que se pierde. Y tendríamos entonces solo un 15% de agua que se infiltra, de agua que llega a los mantos freáticos y que son hasta cierto punto la base para que todos esos pozos que están distribuidos en toda el área puedan extraer agua. Entonces, habíamos hablado que la oferta es de 201 millones de cisternas. Si solamente tenemos 929 millones de metros cúbicos, en realidad nuestra disponibilidad es de 98 millones de cisternas. Vemos el consumo de 9 millones de cisternas, seguimos teniendo muchísima agua. Entonces esto parecería alguna contradicción. ¿Por qué decimos que tenemos un problema en el caso del agua? Además del consumo humano, el agua se utiliza para otras actividades industriales, agrícolas, que no precisamente están contempladas dentro de esos 100 litros por persona al día que mencionaba la Organización Mundial de la Salud. Las fuentes de agua superficial se encuentran altamente contaminadas. La doctora Juana nos mencionaba el tema de la E. coli. Me gustó mucho lo de la huella ecológica, no precisamente dejar por nuestros pies. Todas estas fuentes están contaminadas, haciendo que por lo tanto esa agua que corre por los ríos sea muy difícil de utilizar. Y las reservas de agua subterránea se están agotando año con año. Los pozos se perforan cada vez más profundo. Si se pregunta a las empresas que han perforado pozos en todo el valle de la capital, ellos nos han indicado que cada vez tienen que perforar 100 pies, 200 pies, hasta 200 pies más de lo que habían perforado en los pozos anteriores. E incluso algunos pozos, las bombas se quedan sin agua, tienen que sumergir muchísimo más las bombas para poder captar el agua. Y hay una relación de extracción-captación de 5:1. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada metro cúbico que se infiltra, estamos extrayendo 5. Entonces, esto es realmente nada sostenible, nada sustentable. Estamos agotando prácticamente esas reservas de agua con las que se disponen. Y otro problema es que tenemos una estacionalidad de la disponibilidad del agua. Por ejemplo, tenemos una época seca que va de noviembre a mayo aproximadamente, a inicios de mayo, donde no hay lluvia, donde no hay captación. Pero las plantas siguen transpirando, las plantas siguen extrayendo el agua. Entonces, haciendo que el agua que se infiltra, que se recarga, se distribuye a lo largo del año, reduciendo entonces su disponibilidad para poder abastecer las necesidades humanas. La recarga hídrica está dada en función de aquellas áreas que tienen mejores condiciones para captar esa agua de lluvia. Este mapa lo que nos muestra es cuáles son las mejores áreas de toda la región metropolitana en donde se puede captar agua. Podemos ver aquí en amarillo prácticamente lo que habíamos visto como la mancha urbana, que tiene una captación de baja nula prácticamente, porque toda el agua que cae en el concreto, en el asfalto, prácticamente se va hacia los ríos. Entonces tenemos posibilidades de captar agua solamente en estas partes rojas, moradas
y azules. Para tener una idea, esto que vemos acá es la parte alta del volcán de agua que drena hacia abastecer agua para la capital. Pero muchas veces se tiene que tomar en cuenta que el uso de la tierra, la cobertura de la tierra, tiene que tener condiciones para que el agua de lluvia sea captada. ¿Qué pasa si lo que tenemos acá son áreas descubiertas, áreas sin bosque, áreas sin una vegetación arbustiva que pudiera favorecer la captación del agua? Estaríamos casi teniendo las zonas parecidas a las áreas de concreto, en donde el agua de lluvia se va prácticamente hacia los ríos, reduciendo por lo tanto cuánto se puede captar. Entonces se necesita establecer algunas áreas de reforestación, y vemos esto como tal vez una de las alternativas más fáciles, más viables para poder mejorar la captación del agua. Podrían haber estructuras de almacenamiento, canales, pozos de absorción, construcción de represas, diques, un montón de actividades o alternativas que hasta cierto punto son bastante caras y en algunos casos poco viables. La reforestación puede hasta cierto punto ayudar a contribuir a mejorar la captación, sin hablar de las otras ventajas que el bosque daría. Hay una cantidad de bienes y servicios ambientales que el bosque provee, que no precisamente es solo la captación del agua, sino tenemos generación de leña, generación de captación de carbono, generación de oxígeno, refugio de vida silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos que se necesita en la región metropolitana aproximadamente reforestar 37.400 hectáreas. ¿Cuál es la importancia que tienen los bosques? Que con una cobertura actual de 21.244 hectáreas, que es toda la parte verde que tenemos acá, si traen a la memoria la diapositiva anterior donde se ve cuáles son las zonas de captación, podemos ver algunas zonas que son de alta captación pero que no tienen cobertura. Entonces, estas 21.200 hectáreas de bosque que actualmente hay contribuyen a infiltrar 214.5 millones de metros cúbicos al año. Si se reforestan 39.800 hectáreas que se encuentran en zonas óptimas para poder hacerlo, podría infiltrarse 206.7 millones de metros cúbicos adicionales. Debido al cambio climático se espera que llueva menos. Vimos en las primeras diapositivas que aproximadamente un 8.1% es lo que se prevé que se reduzca la lluvia y por lo tanto la oferta de agua. Entonces, si se conserva la cobertura actual, que son esas 21.200 hectáreas, para el 2020 se infiltrará 10% menos. Pero si adicionalmente se reforestan esas 39.000 hectáreas que ahorita no tienen bosque, la disminución será de tan solo 5%. Y entonces vemos en esta parte verde cuáles serían las zonas que estarían sujetas a reforestación. Suena fácil, suena sencillo, sin embargo, el bosque aquí tendría que competir por una cantidad de actividades agrícolas, urbanas, que por lo regular le dan una mayor plusvalía al terreno, haciendo que compita entonces con esta actividad de preservar el agua. Entonces ahí es donde viene el tema del ordenamiento territorial, las acciones, las discusiones de los gobiernos locales y buscar dónde es, qué es lo que más se necesita, qué es lo más importante. En este caso vimos que la disponibilidad de agua se está reduciendo, entonces se tendría en algún momento que sopesar, poner en la balanza, dejar por un lado el tema económico, el tema del valor que para urbanismo podría ser tener la tierra, y darle el valor ecológico para poder solucionar ese problema. En la síntesis podemos hablar que la problemática del agua a nivel institucional está relacionada con 12 municipios que forman parte de la región metropolitana,
A nivel social tenemos más de 2.5 millones de habitantes que dependen directamente del agua. En el ámbito natural tenemos 16 microcuencas que abastecen de agua y con una disponibilidad de 701 millones de metros cúbicos de agua superficial y aproximadamente 140 millones de metros cúbicos de agua subterránea. Y en el tema económico, tan solo el casco urbano, el área metropolitana, contribuye entre el 47 y 78% del Producto Interno Bruto de todo el país. Entonces vemos la importancia que tiene para el país el abastecimiento del agua. Dentro de las conclusiones se establece que mientras los flujos de recarga se almacenan de manera natural en los acuíferos, los flujos de agua superficial viajan cuenca abajo, por lo que no están disponibles directamente para el consumo humano y su calidad está amenazada por la contaminación. Por la fuerte estacionalidad a la cual está sometida la disponibilidad del agua, el agua almacenada en el suelo es consumida en su mayor parte por la vegetación. Hablamos del tema de la evapotranspiración. Durante este periodo es difícil abastecerse de aguas superficiales y por lo tanto la mayor parte del abastecimiento tiene que hacerse del manto freático. Pero si el manto freático está cada vez disminuyéndose porque cada vez se capta menos agua, entonces vamos a tener un problema bastante serio. La reforestación podría ser un elemento de respuesta para frenar los efectos del cambio climático, ya que permitiría mantener los flujos anuales de recarga a un nivel similar de la situación actual. A pesar de que la reforestación es deseable, no necesariamente es fácil porque, como hablábamos anteriormente, compite con otros tipos de uso de la tierra que son altamente lucrativos. Los efectos de la expansión urbana podrían contribuir a acelerar el agotamiento de los mantos freáticos de la zona metropolitana. Y entonces ahí es donde un ordenamiento territorial real es urgente y necesario. Y vamos a entrar de una vez al capítulo número 2, no sé cómo voy de tiempo. 4 minutos. Bueno. En el capítulo 2, en función de lo que se calculó que teníamos de agua, cuánto hay de agua disponible, se hizo un análisis de la demanda de agua y la evaluación del valor ambiental que estas zonas de recarga hídrica tienen dentro de la zona metropolitana. Los objetivos que este capítulo pretendía dentro del estudio son proporcionar una visión integral de la demanda y el consumo del agua en la zona metropolitana y establecer cuál es el valor económico que poseen los bosques por su contribución al ciclo hidrológico de la zona. Entonces vamos a ver algunas consideraciones conceptuales para poder captar de una mejor forma este tema. Y una de las primeras es ¿por qué valorar el ambiente? Se ha hablado mucho de cuál es el costo que tiene el ambiente, que muchas veces no se ve de una forma real. Podemos ver que la valoración ambiental va a ayudar a identificar cuáles son los costos y los beneficios de proyectos de desarrollo y nos permite establecer los análisis económicos de los beneficios netos. Esto nos sirve para la toma de decisiones, para poder orientarlas de una mejor forma. Se ha usado en muchos países para resaltar los beneficios sociales de la conservación forestal. Ha sido ampliamente utilizada a nivel mundial para estimar daños ocasionados al ambiente, que es un aspecto útil en litigaciones de responsabilidad civil. Y en este estudio la valoración ambiental es utilizada para estimar cuánto cuesta, cuál es el valor que tiene el bosque para la producción y conservación del agua. Hemos hablado de servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales que se prestan? Son los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas, así de forma sencilla. Estos beneficios incluyen servicios de provisión, porque nos dan alimento, nos dan madera, nos dan agua y nos dan fibra. Están los servicios de regulación. Estos van a afectar el clima, las inundaciones, enfermedades, desechos y la calidad del agua. Están los servicios culturales porque nos proveen recreación.
belleza escénica y beneficios espirituales. Y están los servicios de soporte, como por ejemplo la formación de suelo, la fotosíntesis, el ciclaje de nutrientes. Si le pusiéramos un valor, quisiéramos comprar cada una de estas actividades, nos daríamos cuenta que los ecosistemas tienen un alto valor económico. Los servicios ecosistémicos también se conocen como bienes y servicios ambientales. Ahora, ¿cómo se valoran los servicios ecosistémicos? En el caso del medio ambiente se distinguen dos formas por las cuales los bienes y servicios ambientales nos van a otorgar bienestar a las personas. Y es el caso del valor de uso y el valor de no uso. De lo anterior se deriva que los bienes y servicios ambientales poseen para las personas dos formas distintas de valor. En el caso de uso tenemos un uso directo o un uso indirecto, y en el caso de no uso, que es un uso pasivo, es el valor de opción o el valor de herencia y existencia. Haciendo un ejemplo para hacer una evaluación económica de los bosques o un sistema agroforestal, tenemos que en el caso del valor de uso, el uso directo podría ser consultivo, como lo es la madera, recursos no maderables o alimentos, y podría ser no consultivos como la recreación, la sombra, etc. Pero en el uso indirecto tenemos la regulación del ciclo del agua, la captura y secuestro de carbono, la regulación del clima, biodiversidad, evitar la erosión y otros. Pero dentro del uso pasivo tenemos el valor de opción, que es el mantenimiento de la biodiversidad, o el valor de existencia, que es una herencia, un legado, una existencia del bosque como tal. La economía ha propuesto diversos métodos para poder valorar o cuantificar los usos indirectos del bosque, que se basan en la teoría económica de funciones de producción a través del método que se llama valoración contingente. Y la valoración contingente entonces es una técnica que nos va a permitir estimar los valores que la gente proporciona a los cambios en la calidad de un bien o servicio ambiental, a través de preguntar directamente a las personas cuál es la disponibilidad que tienen a pagar, que se conoce como WTP por sus siglas en inglés, o la disponibilidad a aceptar alguna compensación por daños o beneficios ambientales. En este caso se denomina WTA. Esta técnica de evaluación contingente entonces nos permite, mediante estas dos preguntas, poder asignarle un valor a los bienes y servicios ambientales. El objetivo principal es medir ya sea la variación equivalente o la variación compensatoria del bien en cuestión. Si el individuo debe pagar por el bien, la medida apropiada se denomina variación compensatoria. La mayor cantidad que la persona paga por un bien para conservar su utilidad y que ésta sea constante. Y si el individuo es dueño del bien y éste le será quitado, por ejemplo, la construcción de alguna carretera, alguna represa o algo, entonces la medida apropiada es la variación equivalente, que es la mínima compensación que el individuo requiere para que la utilidad que le proveía el bien se conserve en el nivel original antes de perder el bien ambiental. Entonces la metodología que se siguió para hacer este estudio, en primer lugar, fue definir el objeto de la valoración, por qué estamos o por qué queremos valorar el bosque. Y en este caso valorar el servicio que prestan los bosques para favorecer la infiltración del agua en los mantos freáticos y con ello contribuir a la disponibilidad del líquido en la zona metropolitana. Ese es el objetivo principal que se perseguía: darle el valor real que tienen los bosques para el proceso de captación y disponibilidad del agua. Se realizó una valoración contingente a través de un diseño de cuestionario. Se hizo una encuesta en función de una muestra aproximadamente de 650 individuos distribuidos en estratos sociales y en los distintos municipios que forman parte de la zona metropolitana. Y esta es una pregunta clave que llevaba el cuestionario: ¿estaría usted dispuesto a pagar la cantidad de X quetzales mensuales adicionales a su factura de agua durante 10 años para conservar
40.000 manzanas y reforestar 57.000 manzanas en las áreas que proveen agua en la zona metropolitana de Guatemala. Este tema de pagar el servicio del agua es bastante complicado porque las personas piensan que el agua, como viene del cielo, como es gratuita, no se tiene que pagar. No toman en cuenta que esa agua tiene que ser transportada, canalizada, tratada, distribuida. Para todo eso tiene un costo. Entonces, es el costo que muchas veces las personas no le dan. En algunos casos hay facturas de servicio de agua municipal que van de los 30, 50 hasta 100 quetzales. Y si se les incrementa 5 quetzales, la gente se enoja. Pero es algo vital. Si viene el cable y les dice que el siguiente mes son 50 quetzales más, creo que nadie ni pío dice. Y simplemente pagan la factura. Es una contradicción que tenemos y que poco a poco habría que ver cómo se va solucionando. Luego se estimó la muestra en función, como les decía, estratificando municipio y nivel socioeconómico para hacer un total de 800 encuestas. Se desarrolló la encuesta a través de un equipo del programa de opinión pública de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Andívar. Se digitaron los datos y se estimó el modelo econométrico de la disponibilidad de pago en función de la fórmula que ven ahí. Entonces, los resultados que se obtuvieron, en primer lugar, el consumo del agua. Tenemos las 16 microcuencas que abastecen de agua a la región metropolitana. Y se puede ver que tan solo la microcuenca de Las Vacas y Villalobos, entre las dos, tienen aproximadamente 2/3 de la extracción de agua de toda la región. En total se extraen 553 millones de metros cúbicos de agua al año. Tan solo el acueducto Xayapix-Cayán, que mencionábamos que trae agua de la parte alta de Chimaltenango, tiene un aporte a todo el consumo, a toda la extracción de agua de un 9%. Y en función de esto y el agua disponible que hay, fue donde se extrajo esa relación de 5 metros cúbicos de agua extraída por cada metro cúbico que se infiltra. El principal proveedor de agua en función de las distintas encuestas, el 73% del agua provista por las empresas municipales es provista por empresas municipales y 25% por empresas privadas. Hay un 2% que es provista por pozos propios en algunas colonias en particular. Los proveedores privados son relevantes para los municipios de San Juan Zacatepeques y San Miguel Petapa y Villanueva. Y los niveles socioeconómicos alto y medio tienden a tener hasta un 35% de servicio de agua privada. El abastecimiento de agua en Chinautla, que tiene un proveedor municipal, y en Petapa, que tiene un proveedor privado, la deficiencia del agua supera el 50% de los hogares. O sea, el agua no llega directamente a todos los hogares. Y la falta del agua es generalizada en todos los municipios y en todos los estratos socioeconómicos. El nivel socioeconómico bajo tiende a ser deficitario. Las formas que utilizan los distintos municipios para suplir el agua: el nivel socioeconómico bajo se abastece de agua el 31% comprando pipas de agua, el 34% llenando cántaros ubicados en el barrio, en la colonia, y el 35% recolectando el agua de lluvia. La frecuencia que se tiene del servicio es que más del 65% de los hogares poseen cisternas individuales, tinacos o algún otro medio para guardar agua durante los días en los cuales no tienen servicio. Y las tarifas de servicio, tenemos los municipios acá, Chinautla, San Miguel Petapa, Guatemala y Villanueva, más del 50% de los hogares pagan más de 150 quetzales al mes. Hablábamos que la factura de cable a veces puede superar los 150 quetzales mensuales. Y si a esto le agregamos las tarjetas de teléfono
la tarjeta de internet, que muchas veces son bienes no tan necesarios, no vitales como lo es el agua. En el caso de Amatitlán, Fraijanes, San José Pinula y Villacanales, el servicio que proveen es de menos de 100 quetzales al mes. Tenemos aquí un cuadro con las tarifas promedio para cada uno de los municipios, ordenadas de forma descendente. Tenemos Guatemala con la mayor factura de 187.26 y San Pedro Zacatepeques, San José Pinula y Fraijanes con la tarifa más baja de pago. Acá en Antigua creo que la factura de agua puede llegar, está entre 25 y 30 quetzales. Los resultados que nos dio el modelo en función de las distintas fórmulas para poder establecer la disponibilidad de pago, tenemos que una tasa, un valor de que la gente está dispuesta a pagar 56.12 quetzales. Esos 56.12 quetzales a nivel anual nos daría un total de 394.7 millones de quetzales, tan solo cobrando 56 quetzales. Si se hace una proyección a 10 años, un valor presente neto del 10%, tendríamos un total de 2.425 millones de quetzales, obtenidos tan solo por pagar esos 56 quetzales de agua. Si hacemos un análisis de costos, ¿cuánto nos costaría conservar el bosque? Aproximadamente 41 millones de quetzales. La reforestación nos costaría 477, casi 478 millones de quetzales, haciendo un total de 519 millones de quetzales. Tenemos entonces una diferencia que le quedaría a las municipalidades para aspectos de administración, distribución, de 1.900 millones de quetzales. Quiere decir que con una tarifa uniforme de 56.12 quetzales es posible y factible realizar esa conservación y reforestación de los bosques para hacer que la disponibilidad del agua se mantenga y por lo tanto se pueda reducir los efectos que el cambio climático nos traería para el año 2020, 2050, incluso 2080, haciendo que la reducción del agua, la reducción de la lluvia, no fuera un factor importante para la disponibilidad de agua en el manto freático. Las conclusiones que elaboró este estudio son que el 61% de las extracciones de agua en la zona metropolitana son para consumo de los hogares. Los hogares no logran suplir todas sus necesidades de líquido, por lo que deben recurrir a compra de agua en camiones o recolectar agua de lluvia. Imagínense, la disponibilidad de pago es de 56 quetzales mensuales, pero un camión, un cisterna, les puede llegar a costar hasta 500 quetzales. Entonces, es parte de esas contradicciones que hablábamos. Ello sucede independientemente del proveedor, ya sea privado o municipal, y el estrato socioeconómico o la tarifa que se paga al mes. La población está dispuesta a pagar para conservar y proteger el bosque con una media de 56 quetzales por mes. Y existen posibilidades reales para poder impulsar un instrumento de gestión como lo es el Fondo de Conservación de Agua para la región metropolitana. Estos son los créditos de los distintos investigadores que elaboraron esta investigación, y tal vez con forma de promoción, esta publicación se encuentra disponible en formato digital en el sitio de IARNA, que es www.infoiarna.org.gt, de donde lo pueden descargar para su consulta y análisis. Muchas gracias. Creo que tiempo suficiente. Jerónimo. Y bien, tenemos la presentación también de la gestión mancomunada de turismo con el señor Ricardo.